Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Entonces, con esta terminamos ya, sería nuestra última clase del semestre y vamos a hablar sobre el tema de estéreo. De estéreo no se puede hablar sin hablar antes de qué es la estereopsis. Y es básicamente, como su nombre lo indica, el de doble, de estéreo. Viene de usar dos vistas de un objeto para eliminar el problema que nosotros conocíamos como el problema de escala. Les recuerdo, cuando teníamos nosotros el modelo de una cámara, llamábamos este de aquí el plano de imagen, que en la práctica está detrás de nuestro centro óptico del lente, pero como se acordarán ustedes de nuestro modelo de cámara lo ponemos al frente, por facilidad, simplemente para evitarnos un negativo. Si tenemos un objeto en espacio cualquiera, nosotros lo vamos a ver representado en nuestro plano de imagen. Sin embargo, pues dependiendo de esta distancia z y de esta altura del objeto, digamos que esta es x y esta sea z, si yo veo un objeto que se encuentre más lejos o más cerca, por ejemplo aquí más cerca, y sea más pequeño, o sea, una nueva distancia z' y tenga un nuevo tamaño x primado, entonces pues el objeto se va a ver igual. Así que pues, ese es el problema que hay de usar una sola vista. Y es que pues tenemos en este caso que si la distancia del objeto es desconocida o el tamaño del objeto es desconocido, pues yo no puedo despejar del objeto que veo, que sería este, una de las dos, ¿no? Si yo tengo la distancia al objeto, pues puedo despejar su tamaño. Si yo tengo el tamaño del objeto, puedo despejar su distancia. Pero si no tengo alguno de los dos, pues me quedo con un sistema incongruente, que siempre va a tener una sola ecuación para dos incógnitas. Entonces vamos a añadir una segunda ecuación utilizando la estereopsis, utilizando otra cámara, que nos permita despejar, pues el problema como tal va a ser despejar la distancia al objeto, no el tamaño del objeto. Si tenemos la distancia al objeto y tenemos el tamaño pues, proyectado en la imagen, pues podemos despejar el tamaño del objeto, cualquiera de los dos. Pero por ahora vamos a plantearlo despejando z nomás, utilizando dos vistas de la imagen. Pues el uso cotidiano para la mayoría de las personas, personas y animales en general que tienen dos ojitos como el miquito, por ejemplo, entonces tienen una disparidad de esos dos ojos, esta disparidad y pues dentro de sus ojitos tienen los sensores dados por la retina que tiene una resolución cualquiera. Bueno, entonces vamos a ver cómo relacionamos ese problema que es netamente bioinspirado ¿eh? En pues nuestro mundo real. Hay tres maneras que tienen las personas, los animales también, de detectar distancia y últimamente los robots. El primero, les decía yo, que es con el conocimiento de la escena. El segundo es a partir del enfoque. ¿Por qué? Les hablaba yo en las clases de modelo de cámara, en el cual nosotros tenemos una idealización del modelo de cámara pues, estenopeica o de un solo lente de un tamaño muy reducido, o lo que llamamos pinhole, en el cual pues no había lente, ¿no? Si está aquí en nuestra cámara, entonces nuestra cámara real va a tener un lente y ese lente va a tener una apertura y la distancia focal o la distancia, ahí está, a la cual él enfoca un objeto o esta apertura va a ser también proporcional a esta profundidad de campo que va a tener el, pues, enfocado la cámara, ¿no? Esta va a ser como tal el punto donde yo estoy enfocando, el plano donde yo estoy enfocando, y esto, si se acordarán ustedes de esas clases, dependía o era proporcional al F que tenía la cámara, donde el F era la relación entre la distancia focal y la apertura de nuestro lente, ¿no? Entonces, bueno, puede ser inverso o directamente proporcional dependiendo cómo ustedes trabajen F o 1 sobre F, pero lo que sí es que si yo tengo lentes con una apertura muy pequeñita, pues esto va a ser grande, y si yo tengo lentes con una apertura muy grande, pues esto va a ser pequeñito. Entonces voy a enfocar en una distancia muy pequeña. También, pues si vemos, si ustedes se ponen un dedo al frente de sus caras y lo acercan mucho, llega un momento en que para enfocar el lente, pues al pobre cristalino le va a tocar tensionar un montón, eh,
perdón, a los pobres músculos ciliares les va a tocar tensionar un montón el cristalino y lo mismo si el objeto está en infinito, pues se relajan y dejan que el cristalino enfoque el objeto en infinito, ¿no? Esto nos da a nosotros algún tipo de realimentación para poder determinar en dónde está el objeto a partir del enfoque. Nuestras cámaras definitivamente no son pinhole, ¿no? Aquí no tenemos un puntito muy pequeñito, sino que aquí pues tenemos una apertura. Bueno, y el siguiente es el estéreo. Los animales, en estos casos, como cazadores como nosotros, como este miquito que tenemos acá, tienen los dos ojos hacia el frente para poder detallar pues los objetos que se encuentren en su alcance. Lo mismo, esta distancia que hay de ojo a ojo también es proporcional al tamaño de sus brazos. Si ustedes se dan cuenta, puede que ocurra con muchos animales en los cuales son muy buenos detectando distancias ciertas, a ciertos valores, por ejemplo, desde tantos centímetros hasta tantos centímetros, y de ahí para allá, pues de pronto no le interesa tanto al animal ya que se encuentra fuera del alcance de lo que pueda agarrar, ¿no? Pues nuestros ojos, hay varias teorías con respecto a eso, por ejemplo, en primates, están hacia el frente es porque pues, somos monos arbóreos, por lo tanto, pues si no podía agarrar bien los objetos que tenía enfrente, pues se caía, ¿no? De pronto hay otros animales ya cazadores que por excelencia, de pronto felinos, de pronto, si ustedes miran a otros que tienen los ojos hacia adelante, son los perros, que pues tienen los ojos mirando hacia enfrente y pues, los utilizan para detectar la presa, ¿no? Ya hay versiones no biológicas de esto, pero sí bioinspiradas hasta cierto punto, de robots con un par de camaritas. Por ejemplo, se utilizan en muchas aplicaciones, como en el conteo de personas. Yo pongo dos cámaras mirando hacia abajo y si una persona pasa por esas dos cámaras, pues para mí es más fácil realizar el proceso de detección de esa persona, ¿no? Porque pues el fondo tiene algo que vayamos a ver nosotros ahorita como disparidad y la persona, como se encuentra más cerca al par de cámaras que yo tengo, si este de aquí es el piso y pues yo tengo un par de cámaras mirando hacia abajo, pues la persona va a generar una disparidad sobre las cámaras que es más fácil detectarla que utilizando una sola cámara, ¿no? Hay un montón de aplicaciones de esto en robótica, en computer vision en general, que se facilitan por el concepto de la estereopsis. Bueno, entonces empecemos. Es imposible hablar de estéreo sin hablar de triangulación, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Todo se resume a encontrar los mismos puntos de una imagen en otra. ¿Por qué? Si tenemos el objeto aquí a la mano derecha, ese objeto va a ser visto por una cámara que tenemos a mano izquierda. Digamos, esta es la cámara L de izquierda y esta es la cámara R de derecha. Entonces, pues aquí tenemos un modelo de cámara pinhole muy resumido. Este punto se va a ver proyectado en el punto XUL, pongámoslo por el menos, en la imagen, visto desde acá hasta acá, va a haber una coordenada XUL y desde acá hasta acá va a haber una coordenada XUR. Super L, perdón, y super L. Entonces, supongamos este panorama. Yo ya le había dicho a ustedes que a partir de una calibración de la cámara, yo puedo hallar estos CX y CY también, pero para la cámara izquierda y para la cámara derecha, donde estos les recuerdo, si tenemos nuestra imagen, el 00 siempre se encuentra acá, 0,0, pero el centro de la cámara, de esta, lo vamos a tomar en coordenada CX, CY, CY, ahí está. Si se acuerdan ustedes, esto venía de la matriz M y pues aquí tenemos Fx, 0, Cx, 0, Fy, Cy, 0, 0 y 1. Bueno, tenemos una matriz de este estilo. Entonces estamos hablando de estos Cs que están aquí. Bien. Entonces tenemos nuestro punto y se proyecta en este de acá y tenemos nuestro punto y se proyecta en este de acá. Vamos a hacer ahora un problema trigonométrico. Entonces, cuando se encuentran los puntos correspondientes en el problema de hallar la distancia al punto físico, se puede despejar del problema trigonométrico. ¿Por qué? Conocemos esta f, que es la distancia focal, suponemos que es esta misma, solamente por facilidad, que la distancia focal de una cámara es igual que la de la otra. En la práctica, pues no son exactamente iguales, pero sí son muy parecidas. Es raro tener problemas de estéreo con cámaras diferentes, sino hoy en día con los arreglos estéreos en los celulares, pues usualmente el fabricante pone una cámara de gran angular, otra cámara que tiene un poco más
de zoom, un teleobjetivo, pone otra cámara con un zoom cercano a un equivalente de 50 milímetros en un gran formato, como para que se vea bien, como lo que vería un ojo humano. Y, eh, y pues bueno, pues toca hacer estéreo entre cámaras con distintas distancias focales. Pero pues supongamos que vamos a trabajar un problema un poco más, menos general y simplemente por facilidad tomemos que esta f es igual a esta f. Si ven ustedes, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos un triángulo y lo mismo acá, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos este otro. Entonces vamos a ver que este se relaciona con este grandote y este que está aquí se relaciona con este que está acá. Bueno, entonces miremos cómo planteamos el problema. Tenemos la cámara izquierda, que usualmente es la que se toma como base. Tenemos la cámara derecha. Tenemos una distancia de separación entre la cámara izquierda y la cámara derecha. Esta aquí usualmente se conoce como el baseline. Line. Base, línea, baseline. Bueno, o línea base o línea principal. Y es la distancia que separa una cámara de la otra. Esto aquí se encuentra en metros. Fs y F, dependiendo de cómo hayan calibrado ustedes la cámara, lo normal es que la encuentren una relación en píxeles, pero pues también la pueden dar en milímetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos el plano imagen izquierdo, que sería este, plano imagen derecho, tenemos el punto que se encuentra en coordenadas X, Y, Z, y la proyección del punto sobre el plano de imagen izquierdo, que sería este, y la proyección del mismo punto sobre el plano de imagen derecho. Ahora, seguimos avanzando un poquito. Este triángulo que está acá lo puedo relacionar con este y hallar un par de ecuaciones. Este par que tenemos aquí, este z grande, que es donde se encuentra el objeto, sobre, perdón, x sobre z, o sea, esta distancia x, si el 0 se encuentra aquí, pues esta distancia la podemos llamar como x, o si el 0 se encuentra acá, esta distancia la podemos llamar como x, cualquiera de las dos. Por ahora, supongamos que el 0 se encuentra acá. Vamos a hacerlo a la derecha para que se den cuenta ustedes que hacerlo a la derecha es lo mismo que hacer gestión, no interesa. Entonces supongamos que el 0 se encuentra acá. Esta distancia la llamamos x y la distancia de acá a acá sería b menos la distancia en la cual se encuentra este. Ya la vamos a probar. Entonces, esta x sobre z es equivalente a xd. Este es xd, la distancia que hay desde este punto hasta acá o desde este punto hasta acá, como quieran que lo puedan tomar. Supongámoslo para este ejemplo que las tomamos todas con nuestro cero en esta línea. Entonces, esta x sobre esta z es proporcional a esta xd sobre esta f, que se encuentra aquí. Podemos hacer lo mismo para esta. Entonces, esta xy, que sería esta, sobre f, sería proporcional a x menos b, donde x menos b, pues es la distancia donde está este punto de acá. Si esta es x, si esta es x y esta es b, pues sería esta la resta, sobre z, donde z es la distancia al objeto. Si tomamos esas dos, si las restamos, obtenemos la llamada disparidad, o sea, la disparidad es xy menos xd, que sería esto, que simplificando, pues nos da igual a f, donde f es la distancia focal, o que supusimos que estas dos eran las mismas, a f b sobre z. Esta expresión de aquí ya nos permite determinar pues todo, ¿no? F lo conocemos, si tenemos las cámaras calibradas, z lo podemos llegar a despejar en caso de que lo conozcamos, o lo podemos pasar aquí eh, a, a multiplicar y después esta de a dividir y obtenemos esta expresión. El todo es que de acá, esta b corresponde a la distancia entre las cámaras, esta d que está aquí corresponde a la disparidad o a la diferencia entre xy y xd, y esta f pues corresponde a la distancia focal, igual. Nosotros podemos llegar a hallar estas tres, ¿no? En la práctica, pues uno conoce f, porque lo puede despejar de un proceso de calibración de cámara, y pues uno conoce b, ya que pues ustedes hicieron su arreglo estéreo, ustedes saben qué distancia hay entre una cámara y otra cámara.
Para el caso de un humano está alrededor de unos 6 centímetros la distancia entre los ojitos, y pues uno hace más o menos algo parecido. Pone sus cámaras como a esa distancia si va a trabajar en humanos, o por ejemplo, si queremos hacer, si estamos trabajando en un buque y queremos en ese buque hacer un control de tiro, por ejemplo, pues uno pone una cámara en popa, una cámara en proa y ya tiene un baseline grandísimo, ¿no? Ven ustedes que esta expresión de acá, si este B es muy, muy grande, pues, y esta F se mantiene constante, pues yo voy a poder estimar distancias cada vez mayores, ¿no? Miremos de acá. Entonces, ¿cómo se comporta nuestra relación que acabamos de ver? Voy a volverla a pintar. Esta Z es igual a F por B sobre Z es igual a F por B sobre A. ¿Dónde está acá? Es la distancia que hay entre cámaras y D es la disparidad. Otra forma de ver esto es que es igual a F por B sobre X, según lo trabajamos acá, X izquierda menos X derecha. X izquierda menos X derecha. Listo. Entonces, este par de acá lo podemos sacar de las imágenes y es como nosotros estamos graficando esta figurita. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros suponemos que la distancia entre las dos cámaras se va a mantener fija, esta B, podemos llegar siempre a una curva de este estilo, donde la distancia es inversamente proporcional y detrás lleva una relación 1, o esa z es inversamente proporcional a 1 sobre la disparidad d, ¿no? Entonces, esta gráfica siempre se va a ver algo así como esto. Objetos que se encuentren muy lejos van a tener un cambio muy pequeño de disparidad, va a proveer un cambio muy grande de distancia. Eso lo que quiere decir es que yo tengo muy poca resolución acá. Luego, resolution. Va a tener una muy baja resolución en este punto. Sin embargo, conforme me voy acercando, llega un punto en el cual, digamos que este es un plano de las cámaras pues, proyectado de atrás hacia adelante. eh, que si está muy cerca, pues simplemente no lo voy a ver, ¿no? Pasa como con sus narices, que ustedes pues alcanzan a ver una parte de la nariz, pero usualmente se ve la obvia, pero alcanzan a ver una parte muy pequeñita de la nariz, ¿no? En este momento todo el mundo está mirando la nariz y, ay, sí, sí, me alcanzo a ver, usualmente no lo tiene en cuenta. Entonces, la nariz estaría aquí en este punto, ¿no? Yo alcanzo a ver un pedacito de la nariz, como la puntica de la nariz, la puntica de la nariz acá, pero más allá, más atrás de la nariz no alcanzo a ver nada, ¿no? Yo no tengo estéreo de, por ejemplo, las pestañas, porque está solamente la en una cámara, no las dos, ¿no? Simplemente porque están demasiado cerca. Entonces, después de cierto punto, yo ya alcanzo a ver un objeto, mientras más cercano esté, mejor resolución voy a tener. ¿Por qué? Porque aquí una diferencia grande en disparidad implica una diferencia muy pequeña en tamaño. O sea, en este punto va a tener la resolución más alta. Aquí tengo el high resolution. Y cuando el objeto está muy lejos, pues, tiene una resolución muy baja. Por eso les decía yo, realmente uno cuadra, ya que tenemos que la distancia focal es fija. Por ejemplo, en un humano, la distancia focal del ojo pues, es más bien parecida en casi todos los humanos. Muchos que tengan unos ojos muy grandes o muy pequeños, el promedio, pero pues, la mayoría de los humanos está fijo. La resolución, pues esta diferencia también es fija, por lo tanto, pues la distancia, que es lo que vamos a despejar, esta B, pues está hecha para tener una alta resolución más o menos en la distancia a la cual pues yo puedo tomar los objetos. El tamaño de mis brazos, por muy largo que sea, no pasa de los 2 metros. Entonces, pues esta distancia está optimizada para esos 2 metros, más o menos, tantos centímetros a los cuales pues los humanos agarramos los objetos, ¿no? Y pues de ahí para adelante ya se utilizan otro tipo de técnicas, pues el cerebro utiliza otro tipo de técnicas para estimar la distancia, ¿no? El foco o el tamaño conocido previo a los objetos. Pero ya no me sirve tanto la estereopsis. Así que la estereopsis es muy útil para esos objetos que se encuentren pues, relativamente cerca y poco útil o casi nada de útil para objetos que se encuentren muy lejos. Tengan en cuenta que esta disparidad usualmente, por lo menos en los sistemas digitales, es discreta, ¿no? La disparidad es una distancia. Yo vi un objeto en el píxel 10 y en esta foto la vi un objeto en el píxel, no sé, menos 15. Entonces ahí tengo la disparidad y esa disparidad pues me deja ver, me deja encontrar esto, ¿no? Me deja encontrar esta resta entre las dos.
Así que pues a no ser de que yo tenga un sistema con una resolución muy alta, pues lo cual me ayuda un montón, pues tampoco es que pueda ver objetos después de cierta distancia, ¿no? Igual lo único que hace es correrme esta curva para allá. La ecuación que define ese error está por esta. El desarrollo de esta ecuación, pues no lo he visto en muchos libros, lo encuentran en mi tesis doctoral. Está derivada esta ecuación si la necesitan en algún momento. Y pues básicamente quiere decir lo mismo que yo les digo, ¿no? Esa resolución en Z va a tender a ser aproximadamente igual a esa distancia al cuadrado, o sea, decae con respecto a la distancia a la cual se encuentra el objeto al cuadrado. Depende de la resolución en píxeles, o sea, este E sub D es literal la resolución de la cámara, o sea, directamente proporcional a z cuadrado, directamente proporcional a la resolución de la cámara e inversamente proporcional a esta D mayúscula que está acá, que era el baseline, perdón por cambiar de notación, esta aquí sería la B que nosotros estamos hablando, y a la distancia focal de la cámara. Entonces, pues bueno, aquí encuentran más o menos cómo verla y si ustedes quieren aumentar esta EZ, pues lo que pueden hacer entonces es o poner estas más pequeñas o poner estas más grandes. Pero igual hay una limitación dada pues, por los fenómenos físicos que ustedes van a trabajar esos cambios. Bien, entonces avancemos un poco más. Vamos a trabajar esta notación de aquí en adelante. Entonces, el eje de la cámara como tal, lo vamos a poner, pues, nuestro par de cámaras, lo vamos a poner en la cámara izquierda, simplemente porque es la notación que utiliza en OpenCV. Hay otros libros que lo ponen en la derecha y como les mostré yo hasta ahorita, pues va a dar lo mismo. Entonces, pongamos el 0 en nuestra cámara izquierda. Este cero es importante ya que usualmente estas cámaras van puestas en brazos robóticos, por ejemplo. Entonces, pues ustedes tienen una ecuación que pasa de todo su sistema al centro de su efector del brazo robótico y de ese otro al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que llegue hasta el centro como tal de su sistema general, ¿no? Entonces, es importante saber dónde está nuestro cero. Nuestro cero se va a ubicar en el eje de la cámara, en el eje óptico de la cámara izquierda. Nuestro cero de la cámara derecha simplemente va a estar dada por el eje óptico de la cámara izquierda más una traslación. Esta traslación pues usualmente se da en X y en Y, no se suele dar en Z, pero pues están las tres, ¿no? En X, en Y y en Z. Pero pues usualmente en Z cero. ¿No? Solamente se mueve hacia la derecha y hacia arriba o hacia abajo, pero hacia el frente o hacia atrás ya no está. Si tenemos este objeto, P, ese objeto se proyecta y se ve con unas coordenadas P sub L. P sub L se encontrarían en metros o centímetros. Q sería la coordenada en píxeles. Q sub L sería la coordenada en píxeles en la imagen izquierda. Y lo mismo, Q sub R sería la coordenada en píxeles de la imagen derecha. E igual, yo puedo hallar también unos vectores que vamos a anotar aquí como P sub L y otro vector que lo vamos a denotar acá como P sub R. Ojo porque acuérdense que estoy tomando como eje la izquierda. No, yo lo podría anotar aquí también como un P sub R, pero este P sub R se encontraría sobre el eje de la derecha, ¿no? Entonces, para pasar de este a este, pues simplemente le resto la traslación y ya llego, le resto esta traslación y pues ya quedaría todo en términos de la izquierda. Pero vamos a trabajar también con estos vectores que lo vamos a denominar como mayúscula P sub R y igual mayúscula P sub L y mayúscula P sub R. Bien, entonces creo que ahí ya sería toda la notación. Obviamente el objeto se encuentra en coordenadas, el objeto P se encuentra en coordenadas X, Y, Z, todas mayúsculas, y contándolo desde este punto, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, de más, obviamente el 0,0 de nuestras cámaras está aquí arriba, y para hallarlo en términos de nuestra matriz de cámara, pues los vamos a sumar CX y CY, ¿no? Pero eso lo hacemos más adelante para llegar a unos Qs. Entonces, vuelvo otra vez. Qs, las coordenadas en píxeles. Ps, las coordenadas en milímetros, pero sobre estos planos. Ps mayúsculas, P sub L y P sub L y P sub R mayúsculas, son estos vectores que están acá. No confundir los tres, porque los vamos a trabajar diferente. Entonces, vamos a introducir unos cuantos conceptos. Primero, el de geometría epipolar. El concepto de geometría epipolar se basa en el modelo de pinhole o el modelo estenopeico, ¿verdad? Entre ambas cámaras y en los epipolos.
Entonces los epipolos vamos a ver que son esos puntitos, por ejemplo este puntito y este puntito de acá que tiene ciertas propiedades, ¿no? La imagen de todas las ubicaciones posibles de un punto visto de una cámara es la línea, por ejemplo este de aquí va a ser el punto visto por una cámara, es la línea que pasa por el punto correspondiente y el punto epipolar en la otra cámara. Entonces, tenemos este punto de acá, que se encuentra en el espacio, en alguna coordenada, no me interesa cuál. Tenemos un par de cámaras en las cuales pues, no están mirando hacia el frente, las puse con sus vectores normales un poco enfrentados como para aumentar el efecto 3D del epipolo en una imagen 2D, simplemente es por eso. Entonces, si nosotros tomamos de este punto hasta el eje de la cámara, y está OL y OR, acuérdense, los centros de las dos cámaras, pues esta línea va a atravesar el plano de imagen en un punto y esta línea va a atravesar el plano de imagen en otro punto. Si ahora yo trazo una línea entre este centro y este centro, esa línea va a atravesar los planos de imágenes, si se puede, porque esos epipolos también pueden estar en infinito, pero igual, va a atravesar esa línea de plano de imagen en dos puntos, uno acá y otro acá. Si ahora, digamos que yo este punto lo corra de manera paralela al eje ON, vemos que ya no se encuentra aquí, sino se encuentra acá, en la otra cámara, aunque esta línea está recta, perdón si no está muy recta, que digamos, listo, digamos ahí, en esta cámara lo voy a ver proyectado acá, digamos que esta es vamos a poner otra anotación para que no se, aquí, llamémoslo P primado, vamos en otro colorcito, azul, listo. Entonces digamos que este es el punto, no, llamémoslo P primado. Entonces esta P primada se va a ver en este punto que está acá. Este va a ser P sub R primado y va a estar en el mismo punto, porque al fin y al cabo lo mismo sobre esta línea, entonces va a ser P primado sub R y se va a ver acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la línea que pasa por el punto correspondiente y el punto epipolar en la otra cámara. Entonces, vimos que el primer epipolo de la imagen izquierda lo denominamos acá, el segundo epipolo de la imagen derecha lo denominamos acá. Voy a hacer una línea entre el punto que vi y el epipolo. Esto quiere decir que si yo corro un objeto sobre todo el plano generado por este triángulo que ustedes ven aquí en 2D, en la práctica va a ser un plano, definitivamente. Tengo un punto, otro punto y otro punto. Por tres puntos va a pasar un plano. Si yo lo moví solamente en una dirección, pues aquí se va a mover solamente en una dirección. Voy a ver un cambio sobre esta línea recta que forma el epipolo y el punto que se encontraba proyectado antes. Si ahora digamos que lo vamos en las dos dimensiones, entonces voy a ver otro punto. Vamos acá. Este punto se encuentra también sobre el mismo plano. Bueno, generalicemos un poquito más. Digamos que yo lo voy a ver acá, en este. Entonces, este punto lo llamémoslo P primado primado. Entonces, yo no sé muy bien dónde quede. Digamos que queda acá. Si yo lo proyecto, pues digamos que es este. Y si yo lo proyecto, pues digamos que es este. Entonces, yo ya lo moví. Lo que sí sé es que no me importa dónde quede, pero sí definitivamente va a estar en algún punto sobre esa línea recta e igual acá, va a estar en algún punto sobre esta línea recta. Llegué, lo moví, listo, vas a encontrar el mismo. Si yo tomo un punto cualquiera que se encuentre sobre este plano generado por estos tres puntos, igual, voy a encontrar que se va a encontrar sobre el epipolo y se va a encontrar sobre el epipolo. ¿Eso qué implica? Dicho de otra manera, si yo encuentro estos epipolos, esto me facilita un montón la vida porque para hallar un punto en la imagen izquierda y su equivalente al mismo punto en la imagen derecha, proyectados por cualquier punto que se encuentre en el espacio 3D, lo único que tengo es que encontrar sobre la línea creada por esos epipolos los puntos o el correspondiente. Eso me reduce un montón el espacio de búsqueda porque yo ya sé que no va a estar acá en la imagen, ni acá, ni acá, ni acá, solamente va a estar en esa línea. Eso me reduce un montón la complejidad del problema estéreo. Sin esto, pues no sería posible hacer estéreo. Lo chévere es que es un problema geométrico y pues algo fácil, entre comillas, de resolver siempre y cuando los objetos se cumplan ciertas características. Vuelvo a repetir,
La geometría bipolar lo único que hace es facilitarme el espacio de búsqueda. ¿Por qué? Si yo veo un objeto en mi imagen y si yo tengo los epipolos, yo ya sé que el mismo objeto en la siguiente imagen lo tengo que buscar en la línea generada por esos epipolos. Ya me reduce un montón el espacio de búsqueda, ya que no tengo que buscar en toda la imagen, sino solamente en esa. Continuemos. La geometría bipolar me dice, cada punto 3D a la vista de las cámaras está contenido en un plano epipolar que intersecta cada imagen en una línea epipolar. Dada una característica de una imagen, su vista coincidente en la otra imagen debe darse a lo largo de la línea epipolar correspondiente. Eso se conoce como la restricción epipolar. Dicho en unas palabras más sencillas, es exactamente lo mismo que yo acabo de ver acá. Si yo tengo un punto y tengo los epipolos, el otro punto en la otra imagen lo voy a hallar buscando sobre esa línea rectificada. Solamente lo tengo que hallar sobre una línea. Ahora todo se me vuelve, bueno, ¿y cuál es esta línea, no? ¿Cuáles son las líneas epipolares? Eso se soluciona con el problema de rectificación que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la restricción epipolar y la restricción de orden dice lo siguiente. La restricción epipolar implica que un problema de 3D se puede resolver como un problema de una dimensión, ya que pues para hallar el equivalente de un punto en el espacio, pues solamente tengo que recorrer una línea sobre las imágenes. O sea, se vuelve un problema de una dimensión a lo largo de las líneas epipolares. También se va a conservar el orden. ¿Qué quiere decir eso? Si los puntos A y B son visibles en ambas imágenes y aparecen horizontalmente en ese orden en una cámara, entonces también aparecen horizontalmente en ese orden en otra cámara. Digamos que aquí tenía el punto A y el punto B. Entonces, aquí yo tengo las proyecciones del punto A y el punto B. Aquí vamos a ver también las proyecciones del punto A y el punto B en la otra cámara. Ahí está. Entonces, el orden lo que quiere decir es que siempre los voy a ver en el mismo orden en la cámara correspondiente, ¿no? Siempre voy a ver más lejos el punto A y más cerca el punto B, por ejemplo acá. Eso siempre se va a cumplir. Si eso no se cumple, pues va a ser un problema más planteado, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a introducir otros dos conceptos también, de la matriz esencial y fundamental, para inferir las posiciones de los planos de nuestras dos cámaras. Ya vemos que el caso ideal, en el cual las cámaras se encuentran totalmente paralelas unas con otras, casi que hacen parte del mismo plano, o sea, esta distancia acá es prácticamente cero, si tengo las dos cámaras viendo hacia frente, pues puede que no suceda, ¿no? Es difícil poner las dos cámaras perfectamente alineadas, las dos viendo hacia el frente, las dos perfectas en el mismo plano, exactamente todo igual, sin distorsiones tangenciales, radiales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a poner un poco de matemática detrás. ¿Qué pasa si esta cámara ya no se encuentra totalmente perpendicular, sino un poco rotada, ¿no? Vista desde arriba? Entonces, justamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar nuestro origen, vamos a encontrar una traslación y una rotación del origen de la cámara izquierda a el origen de la cámara derecha. Esta traslación me dice pues, cuánto se desplazó la cámara en un eje y esta rotación me dice cuánto se rota una cámara con respecto a otra. Para esto vamos a definir dos matrices, la matriz esencial y la matriz fundamental. La matriz esencial, o E, va a contener la información sobre la traslación y la rotación que relaciona las dos cámaras en el espacio físico, o sea, dicho de otras maneras, esa matriz esencial va a estar en metro. F va a contener la misma información que la matriz esencial, además de la información sobre las cámaras intrínsecas, sobre la cámara intrínseca izquierda y sobre la cámara intrínseca derecha. Esta matriz fundamental, por decirlo así, va a operar sobre el espacio de píxeles. Entonces, como para introducirlos al argot que vamos a trabajar acá, siempre que hablamos de matriz esencial estamos hablando de metros, coordenadas físicas, siempre que hablamos de matriz fundamental estamos hablando de píxeles. Estos van a ser nuestros equivalentes a la matriz de homografía que teníamos antes para definir una sola cámara y a la matriz de cámara M en el caso de la matriz fundamental. Entonces vamos a ver que tienen mucho que ver a esa matriz de homografía que habíamos hallado antes en el caso de una sola cámara y a la matriz M, la fundamental, en el caso pues de una sola cámara también. Bueno, empecemos por nuestra matriz esencial, más propiedades antes de definirla. La matriz esencial es una matriz que cumple esto, ¿no? Si tenemos P,
donde P, le recuerdo, era el punto visto en coordenadas de metros en este plano de la parte de la cámara derecha. Esta es PR y esta es PL. Yo tengo que cumplir esto, ¿no? Ese punto traspuesto por la matriz esencial por el punto en la cámara izquierda es igual a cero. De características, el determinante es 0, es una matriz de 3 por 3 de rango 2. Si no se acuerdan qué rango 2, por favor averigüen qué significa rango 2. Esto de aquí no es que sea muy bueno que digamos, pero pues bueno, es de rango 2. Y P pues va a estar en metros, pero lo queremos en píxeles y eso lo vamos a hacer a partir de la matriz fundamental. Entonces, supongamos que ya tenemos P, vamos ahora a añadirle a, perdón, que ya tenemos E, vamos ahora a añadirle a nuestra E algo más para poder ahora sí hallar nuestra matriz F y a partir de la matriz F pues ya tener las distancias en píxeles, ¿no? Este punto Q y este punto Q sub L y sub R respectivamente en píxeles de nuestra cámara. Un recorderis de calibración de cámara. Tenemos X-Screen, que es las coordenadas en pantalla, es igual a F, X, por ejemplo, X sobre Z es las coordenadas en el mundo real de pues, coordenadas en X y en Z donde se encuentra el punto, y CX es donde se encontraba el centro de nuestra cámara tomado desde arriba a la izquierda, ¿no? Lo mismo podemos hallar para Y. Y en pantalla es igual a la distancia focal en Y en pantalla, y la diferencia Y sobre Z, pues esto aquí es del mundo real, y CY, pues medio desde la parte de arriba a la izquierda, ¿no? CX y CY. Q es igual a MQ mayúscula, donde esta MQ mayúscula la estamos tomando ahorita como P, para que no se me van a confundir. En metros, pero es en metros, tengan en cuenta, usualmente normalizados por un Z. Y Q también usualmente está normalizado por un W, ¿no? Para hallar estas X screen es X dividido W y esta Y screen es Y dividido W. Entonces así hallamos esta y esta a partir de X, Y, W. Y tenemos nuestra matriz de cámara, que es fx0cx, 0fycy, 001, y tenemos nuestro punto P, que para todos los puntos en la práctica, pues nuestros puntos P van a tener una coordenada z igual a pues, un valor constante. Lo podemos tomar usualmente como z igual a 0, simplemente para que sea más fácil de despejar. El punto Q se encuentra en coordenadas homogéneas, este de acá, perdón, por lo que estos nuevos XY deben ser divididos para W, como les dije, para recuperar los X screen y los Y screen correspondientes. Entonces, ya teniendo nuestro pequeño repasito de cómo funcionaba esta matriz eh, M, entonces continuemos con nuestra matriz esencial. Dado un punto P, suponemos el punto P es este, se quiere derivar una relación que lo conecte con sus dos observaciones, PL y PR, que van a ser esta observación y esta observación. Ojo que están en minúsculas, o sea, es en coordenadas sobre este plano, ¿no? Sigue estando en metros, pero es con coordenadas sobre este plano. Este plano definiéndolo como una instancia F sobre el OL. Ya suponemos que se encuentran, que los puntos de acá están en coordenadas PL, X, PL, Y F. ¿Sí? Lo mismo acá, PRX, PRY y F también. F es la distancia desde el cero al plano donde se encuentran ubicados los dos puntos. Se centra en el origen, que es OL, que se encuentra en la cámara izquierda. Por ejemplo, el punto P visto por la cámara izquierda será PL y el punto P visto por la cámara derecha está dado por esto que está aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que el origen de la cámara derecha está dado por OR, que sería este, que es igual a OR más un T o menos un T, dependiendo de cómo lo tome. Y el punto en la cámara izquierda y derecha están relacionados entonces por un punto en PR, o este vector que está acá, no sé que ya lo puse en mayúscula, PR, P mayúscula R, va a estar dado por una rotación y PL menos T. Una rotación que multiplica al vector PL menos T. Entonces, pasamos de PL. Si a PL le añadimos la traslación T y lo rotamos por R, nos queda en coordenadas este. Este sería PL. Entonces ya tenemos los dos puntos. PL, que es simplemente PL mayúscula, y tenemos PR, que lo podemos dar
en términos de PR, perdón, que lo podemos dar en términos de PL, de la rotación de una cámara a la otra y de la traslación de una. Sigamos, entonces la ecuación para todos los puntos X en un plano con vector normal n que pasa por un punto A va a estar dada por. Si recuerdan ustedes, esta ecuación la hemos utilizado, si recuerdan vieron también inteligencia artificial, la utilizamos para definir esta ecuación de un hiperplano. Entonces eso se cumple para 2D en adelante. Este vector normal, supongamos que tenemos aquí nuestro planito dado por estos tres puntos, OL, OR y P. Entonces tenemos el plano dado por este triángulo. Vamos a hallar este vector normal que se encuentra desde acá, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo sería, por ejemplo, aquí, nosotros podemos sacar un vector normal si hacemos el producto cruz entre T es este vector, y PL es este vector. Entonces, claro, si hacen ustedes la ley de la mano derecha entre OR y P y PL, pues obtenemos un vector normal a estos dos, ¿no? Entonces, obtenemos un vector normal, y este vector normal, pues, cumple estas propiedades. Eh, es un vector normal a nuestro plano. Entonces, ya tenemos este vector de acá, que es este. El que sigue es X, es un punto cualquiera, entonces tomemos PL, y esta A también es un punto cualquiera, entonces tomemos T, ¿no? PL es este, T es este, y traspuesto, pues para que cumpla las propiedades, esto al fin y al cabo sigue siendo un vector, con otro vector para que me dé un escalar. Pues, tomamos así, este sería PL, sí, efectivamente, esto es cero escalar. Entonces tomamos PL menos T traspuesto, punto, T cruz PL, donde este es el vector normal, este sería el equivalente de X y este A. Esto me genera un plano, o pues un punto sobre el plano. En este caso, como estamos reemplazando X cualquiera por PL y A por esta distancia, entonces aquí lo estamos reemplazando para un solo punto y lo elegimos como PL solamente como ejemplo. En nuestro planteamiento lo podemos tomar así. Sigamos. Entonces, nosotros ya sabemos de la diapositiva anterior que PR es igual a la rotación que hay de un plano al otro por PL menos T. El equivalente en PR lo podemos expresar en términos de PL teniendo la rotación y la traslación. Si reemplazamos de aquí a acá, reemplazamos esto acá, entonces podemos reescribir, bueno, esta la podemos reescribir así, simplemente pasando este a restar. Tenemos que PL menos T va a ser igual a R a la menos 1 o a la rotación inversa por PR, ¿no? Podemos pasar esta rotación aquí a este punto y esta reemplazarla en esta expresión despejando. Entonces tenemos R traspuesto, pues nosotros sabemos que R a la menos 1 es igual a R traspuesto por propiedades de una matriz de rotación. Entonces lo mismo que decir R traspuesto, PR traspuesto, que multiplica, o aquí seguimos con nuestro producto punto, a el producto cruz entre T y PL, que era nuestro vector normal. Ese traspuesto lo podemos sacar, este traspuesto lo podemos definir como PR por R por T cruz PL es igual a 0. Bueno, aquí hay un traspuesto, está comiendo ese. Este traspuesto lo podemos sacar y pasarlo aquí a multiplicar. Ya no se premultiplica, sino se postmultiplica. Y pues esto lo dejamos igual. Entonces, vamos hasta aquí. Seguimos. Podemos definir este producto cruz que tenemos. Aquí volví a poner la expresión para que no se me van a perder. Este producto cruz lo podemos representar como un producto de una matriz por un vector, o una matriz S por el vector P. Simplemente por el hecho de que T cruz P, de que T cruz P, o un producto cruz, lo podemos definir también como un producto entre matrices por propiedades, siempre y cuando esta matriz ocupa ciertas propiedades. La propiedad más importante es justo esto. Es una matriz cuya diagonal es ceros, y aquí en los extremos, no valores de la diagonal, sino diferentes, pues voy a tener diferentes componentes de T. Entonces aquí está T sub X, mírenlo, mírenlo. Aquí está T sub Y aquí está T sub Z. Propiedades interesantes, vean que si este es negativo, este es positivo. Si este es negativo, este es positivo. Si este es negativo, este es positivo. Bueno,
Reemplazando, entonces yo sé que T cruz PL lo puedo denominar como SPL para finalmente obtener esta expresión. Aquí ya sacamos esta R. R traspuesto, lo puedo ver, acuérdense ustedes, como P sub R traspuesto por R, que multiplica a, eh, a este producto acá, de T cruz P, habíamos dicho que lo vamos a cambiar por SPL, y pues esta expresión es la misma que tenemos aquí. Y todo esto es igual a 0, acuérdense. Entonces, PR traspuesto, RSPL. Esta R por S, recuerdo que R es la matriz de rotación que me define de este a este, y S es una matriz definida de esta forma a partir del vector de traslación. Entonces, esta R por S la vamos a denominar como nuestra matriz esencial. Sacando un poquito más de álgebra, entonces, bueno, antes de eso, tenemos aquí P, que es este vector, PR, y PL, que PR es este vector, y PL es este vector. Igual estos dos son vectores y vectores, si quieren pónganle aquí barrita y barrita, o pónganle gorrito, como quieran, estos dos son vectores, pero a mí me interesa son los puntos en coordenadas de este plano, ¿no? Ya obviar este que es un vector x, y, z, y tomar solamente dos coordenadas, x, y, que son las que me interesan a mí, en milímetros, donde z va a ser constante y va a estar dada, bueno, 0 o f, dependiendo cómo lo quieran tomar. A veces uno toma aquí en este punto, en este plano. Como lo quieran poner. Igual. Ahí me interesa tenerlos en coordenadas, pues por ahora en metros, pero por lo menos en el plano de imagen. Para eso, entonces, si yo tengo P y lo divido por Z, y si yo tengo P y lo divido por Z, y lo multiplico por sus respectivas distancias focales de las dos cámaras, tengo PLN en L y tengo P en R. Si después tomo todo esto y lo divido por este ZL por ZR dividido FL por FR para esta F y esta Z, obtengo esta expresión, que sí es la que ya me interesa, que es P en R, que es este, de acá, traspuesto por E por P en L, que sería este, que eso es igual a 0. Nótese en la diferencia. Esto está en coordenadas X, Y, Z. Esto de aquí se encuentra en coordenadas X, y F. Ya se encuentran sobre el plano imagen. No las quiero acá, las quiero es en píxeles, ¿no? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un cambio más bien sencillo. Nuestra matriz fundamental, entonces, metimos en nuestro caso que si yo tengo el punto P y lo multiplico por nuestra matriz M, obtenemos el punto Q. Por lo tanto, si yo tengo el punto Q y lo multiplico por nuestra matriz M inversa, obtengo el punto P. Si reemplazamos esta expresión para los respectivos PL y PR en la expresión que acabamos de hallar acá, entonces reemplacemos y obtenemos esto. Este sería Q transpuesto en R, que multiplica a la matriz de la cámara R inversa transpuesta por la matriz C, y lo mismo por esta expresión de aquí, por la matriz de cámara inversa de la matriz izquierda transpuesta, inversa, perdón, por Q del, por las coordenadas del píxel Q vistas en píxeles, ¿sí? Este sería QL y QR, en las respectivas cámaras, pues ya puedo igualar, ¿no? Y eso lo hago igual a 0. Toda esta expresión que está aquí la puedo simplificar un montón más y es todo esto m de la cámara derecha a la menos 1 transpuesto por e por m de la cámara izquierda a la menos 1, lo voy a llamar la matriz fundamental. Y literal esto es lo que nosotros vamos a hallar. La matriz fundamental se halla a partir de las dos matrices de las cámaras izquierdas y derechas y de la matriz esencial, que les recuerdo les daba la transformación de una cámara a la siguiente, tanto rotación como traslación. Entonces llegamos a nuestra matriz fundamental de un arreglo estéreo, esta le sirve para todo, y esta de acá relaciona los píxeles donde yo veo el punto en mi cámara derecha, los píxeles donde yo veo el punto en la cámara izquierda, con una matriz que yo hallo a partir de la matriz de cámara izquierda, de la matriz de cámara derecha, de la matriz de rotación y traslación y vector de traslación que me relaciona una cámara con la otra, y yo ya puedo despejar acá y yo ya sé que esto siempre va a ser igual a 0. Entonces de aquí ya tenemos las ecuaciones suficientes para poder despejar los puntos que queremos. En nuestro caso pues va a ser z, la distancia del objeto o profundidad.
En pocas palabras y resumiendo, la matriz fundamental F es como la matriz esencial E, excepto que F opera en coordenadas de píxeles de la imagen, mientras que E opera en coordenadas físicas. Seguimos entonces con calibración estereorrectificación. El proceso de calibración va a consistir entonces en encontrar a partir de puntos en imágenes conocidas, muy parecido a lo que hicimos nosotros para calibrar la cámara, en ambas vistas, E, la matriz esencial, F, la matriz fundamental, y por lo tanto toda la información intrínseca al arreglo de cámaras. Vamos a encontrar la matriz de cámara de la cámara izquierda, la matriz de la cámara derecha, y las respectivas disparidades de las cámaras izquierdas y las cámaras derechas. O sea, qué tanta distancia hay, o la traslación, por decirlo así, entre la cámara izquierda y la cámara derecha. Para posteriormente rectificar las vistas de las cámaras con respecto a las epipolares. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no queremos ver una imagen, voy a verme un pocotón, acá, voy a volver a pintar el dibujo. Entonces, ya no queremos ver las imágenes así con ese pocotón de traslación y rotación, por ejemplo acá, entre una cámara y otra, sino queremos verla totalmente rectificada. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo busco en una línea, voy a buscar en la misma línea, pero en la otra imagen. O sea, si yo espero ver un punto acá y ver el equivalente de ese punto en la otra imagen, yo lo espero ver, no lo espero ver acá, no lo espero ver acá, lo espero ver sobre la misma línea. No me interesa dónde esté, eso lo tengo que espejar después de la imagen, pero yo ya por lo menos sé que si encuentro una línea, lo tengo que encontrar sobre la misma línea en la otra acá. Eso va a ser el proceso de rectificación. Esto nos va a facilitar un montón nuestro problema. Bueno, entonces, dice, posteriormente rectificar las vistas de las cámaras con respecto a los píxeles y reducir la complejidad de la búsqueda. Este proceso de rectificación genera dos matrices más que serán muy útiles en la práctica. Entonces, nosotros vamos a utilizar la matriz de proyección. Es común que los algoritmos de calibración estéreo calculen E, calculen F, y conjunto a E y F también nos va a dar dos matrices, la matriz de proyección y la matriz de reproyección. Entonces, en OpenCV, la cámara base definitivamente va a ser izquierda. Nosotros nos va a dar, primero, tenemos para la cámara izquierda una matriz que me pues, tome puntos en el espacio X, Y, Z y me los proyecte a puntos PR. Eso va a ser la matriz de cámara izquierda. Lo mismo acá, la matriz de cámara derecha. Entonces tenemos una matriz de cámara derecha, una matriz de cámara izquierda. Tal cual la van a encontrar ustedes así. Nótense que aquí va a haber una TX, donde TX es la distancia entre las dos cámaras, ¿no? El baseline lo va a dar acá. La matriz de reproyección sirve entonces para proyectar puntos en 2D a puntos en 3D, dadas sus coordenadas y disparidad. Entonces, esta va a ser la ecuación de la matriz de reproyección que nos va a dar OpenCV o Q. Ya lo vamos a ver nosotros cuando veamos nuestra parte teórica, que efectivamente nos da un Q, ¿no? Si queremos despejar de ese Q, esta F va a ser el promedio de esas distancias focales de las imágenes ya, eh, ya rectificadas. Estas CX y CY van a estar dadas con respecto a la cámara izquierda, lo mismo CX y CY, y esta T va a ser la traslación o la distancia, el baseline, de la cámara izquierda a la cámara derecha. Y bien, entonces ya con eso terminamos nuestra primera parte del curso de hoy y nuestra última clase. Y vamos a ver ahora cómo utilizamos nuestra E y F que nos da OpenCV, perdón, aquí seguimos, cómo utilizamos nuestra E y F que nos da OpenCV, esta, y cómo utilizamos nuestra matriz Q para tomar puntos que se encuentren en X, Y con una disparidad y generar puntos que se encuentren en X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula y con un factor de escala, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros encontramos X y Y, encontramos la disparidad, podemos tomar estas tres y hallar, multiplicándolo por la matriz Q, donde se encuentra el punto en coordenadas 3Y. X sobre W es la distancia X, Y sobre W es la distancia Y al punto, y la más importante, Z sobre W es la profundidad del objeto, que es lo que nosotros estábamos hallando a la larga desde el principio, si no lo vemos acá. Va a ser esta distancia.
va a ser tal cual esta Z que nosotros queremos hallar, solo que pues no puesta así tan sencillo como eso, sino puesta sobre unas matrices que nosotros ya podemos llegar a calibrar, que sería esta Q, y que podemos reducir el error cuadrático medio. Entonces, nada, terminamos. Ya lo que sigue es nuestra parte teórica. Les voy a enseñar cómo rectificar un par de cámaras y el proceso de hallar esta disparidad para un punto X y Y, pues si ya lo pueden hacer utilizando otras técnicas, por ejemplo, utilizando técnicas de matching template o de búsqueda de plantillas, o utilizando técnicas, por ejemplo, de búsqueda de puntos. Pueden utilizar un SIP o un ORP para encontrar el punto equivalente de una imagen en la otra y hallar pues cuál es la distancia a la cual se encuentra un punto en un espacio 3D, siempre y cuando tenga un arreglo estéreo calibrado y que cuenten con una matriz Q, ¿no? Todo lo que hicimos lo hicimos para hallar esta matriz. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente parte, en nuestra parte teórica.